Todos, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Mercedes Guadalupe López Pérez. Ella es investigadora del Departamento de Bioquímica y Biotecnología del CINVESTAB, Unidad Irapuato. El tema que hoy nos presenta está titulado Agaves, función de sus carbohidratos de reserva in y ex planta. Pues sin más, le cedemos la palabra a la doctora Mercedes, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy y le damos la palabra para que inicie su seminario. Adelante, doctora, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me daría mucho más gusto estar de manera presencial, pero ya lo haremos en un futuro, espero, muy próximo. Primero quiero agradecer a Marta Reyes Becerril su amable invitación a participar en esta serie de seminarios. Y segundo, a Elizabeth por tenerme súper informada de la serie de seminarios y sobre todo del cambio de horario. Y sin más, bueno, ya Elizabeth les dijo el nombre, son agaves, función de sus carbohidratos, algunas por supuesto de reserva en la planta y fuera de la planta. Mi nombre es Mercedes López. Increíblemente, pero hace más de 20 años, me pregunté cuando fui recién contratada en el CINVESTAB Irapuato, ¿qué era un tequila? Siendo yo de Chihuahua y después de cambiarme a los Estados Unidos, pues no tuve yo el contacto directo con el tequila en esos tiempos. Y la pregunta parece sencilla, sin embargo, saber realmente lo que hay en estas botellas era lo que yo me preguntaba. ¿Cómo sabemos que lo que hay en estas botellas es realmente tequila? La definición del tequila es compleja de por sí, ¿no? Tiene que ser hecho exclusivamente de agave tequilana Weber, variedad azul. Ya eso es complejo. Tiene que tener una cierta edad. Se habla más de que las plantas sean maduras, más de que tengan una edad porque pueden alcanzar la madurez sin que tengan la misma edad, dependiendo de algunas zonas geoclimáticas, ¿no? Debe de crecer en zonas geográficas que tengan la denominación de origen. Aquí únicamente tengo a Jalisco, eso no quiere decir que no esté incluido Baja California, no, ese es un error, que no esté incluido Tamaulipas, Michoacán y hasta Guanajuato. Pero no solo eso, debe de tener un tratamiento en donde las piñas sean cocidas, debe de tener una doble destilación, se debe de añejar en roble blanco. Y si analizamos una botella de tequila, el producto de una botella de tequila, resulta que hay más de 100 compuestos. ¿Cómo sabemos entonces si esos 100 compuestos, si alguno de ellos o todos ellos nos dice de dónde viene si viene de agave tequilana, si la planta sí estaba madura, si la planta sí creció en las zonas adecuadas? Entonces, en ese entonces yo pensé que la respuesta podría estar definitivamente en la planta y me aboqué a estudiar la planta conociendo absolutamente nada de ella. Pero lo primero que se me ocurrió pues fue checar los carbohidratos, ya que los carbohidratos al fermentarse pues nos dan etanol, ¿verdad? Y mucha gente cree que el tequila no es otra cosa que etanol más otros componentes. Sin embargo, muy equivocado, ¿no? Porque como les menciono, tiene más de 100 compuestos. Entonces, los carbohidratos, pues lo primero que checa uno es que los materiales de reserva sea almidón y o sacarosa. Sin embargo, no encontramos almidón ni encontramos sacarosa en cantidades que nos hicieran pensar que la sacarosa era el material de reserva. Entonces, esa era una pregunta muy grande. ¿Cómo que no hay almidón? ¿Cómo que no hay sacarosa a niveles de reserva? Entonces, ¿qué es lo que guarda esta piña? ¿Cómo es que se utiliza para
para hacer una bebida alcohólica si no tiene carbohidratos, entre comillas esto de no tiene carbohidratos, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabíamos que no tenía ese tipo de carbohidratos. También seguíamos estudiando muchos otros tequilas reposados, blancos, añejos, de diferentes marcas y encontrábamos nuevamente muchísimos compuestos, pero nada de lo que estábamos haciendo nos llevaba realmente a encontrar un enlace, un puente entre la planta y el tequila, y mucho menos nos llevaba a un compuesto o dos compuestos, marcadores que nos dijeran, este líquido que está aquí sí viene de agave y sí tiene todas esas características que ya mencionamos. Entonces, pues tuvimos que tomar otras alternativas, ¿no? Y las alternativas, bueno, ya para ese entonces sabíamos un poco un poco más sobre las plantas y sabíamos que las plantas, pues estas plantas, las plantas de agave, fotosintetizan utilizando el mecanismo de las crasuláceas. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor por aquí podemos aprender otro tipo de información, a lo mejor por aquí está la respuesta, ¿no? Para ese entonces ya habíamos encontrado un reporte de Sánchez Marroquín y Hop del 53, donde Sánchez Marroquín y Hop mencionaban que los agaves y diferentes líneas, no solo Weber variedad azul, diferentes variedades, no solo Weber variedad azul, contenían un fructano llamado inulina. Por supuesto que tampoco sabíamos qué era la inulina. En este momento me voy a detener para definirles que estructuralmente un fructano es un polisacárido que está formado exclusivamente de unidades de fructosa y que estas pueden tener enlaces beta 2,1 y o beta 2,6 y que además pueden tener una glucosa o no. Esto ya nos indicaba a nosotros el por qué no habíamos encontrado almidón, el por qué no encontrábamos sacarosa como carbohidratos de reserva. El carbohidrato de reserva de los agaves es el fructano, son fructanos. Sin embargo, no estábamos tan convencidos de que fuera inulina porque los métodos que se utilizaron en el 53, los métodos analíticos que se utilizaron en el 53, pues no estaban tan avanzados como en el 2000 aproximadamente, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, vamos a seguir el approach de si es una planta CAM, ¿cómo nos puede ayudar este tipo de información, ¿no? Entonces nos encontramos que existe una distribución isotópica en plantas, en donde dependiendo, esta distribución de isotópica se hizo con los valores con los valores isotópicos de delta de deuterio, los valores isotópicos, se me pierde de repente el ratón, de los valores isotópicos de carbono 13 en el eje de las X. Y entonces se hizo un mapa en donde, utilizando muchos compuestos, se diseñó esta distribución. Y la isotopía de metabolitos extraídos de plantas C3, plantas C4, plantas CAM y plantas C3 o CAM que tienen plasticidad dependiendo de las condiciones climáticas, pueden variar. Entonces, lo que veíamos nosotros aquí, que si nosotros encontrábamos éramos capaces de realizar este tipo de análisis, pues los valores de los metabolitos que encontráramos tendrían que estar en esta parte verde para que fueran realmente positivos a una planta CAM. Esto no es tan sencillo porque en aquel entonces, o sea, hace unos 20 años, no encontramos un lugar en donde pudiéramos hacer estudios de relación isotópica exclusivamente en el Instituto del Petróleo, donde realmente fue muy difícil tener una colaboración con ellos. Entonces, una estudiante de doctorado que tenía en aquel entonces se fue a Alemania e hicimos algunos estudios
después de haber extraído ya los fructanos de algunas plantas de agave, que ya sabíamos cómo hacerlo, ya sabíamos que no era almidón, ya sabíamos que no era sacarosa, y entonces extrajimos fructano. Aquí en la primera parte de la transparencia tenemos los valores isotópicos de delta, delta deuterio, el delta 13 del carbono, el delta 18 del oxígeno. Para fructanos de agave tequilana tenemos 4 réplicas. Y en la parte por supuesto que no había información para comparar nuestros valores, sin embargo sí había información en celulosa de agave de Certi, en donde tenemos los valores de los 3 mismos componentes publicados en el 83, y ustedes pueden ver cómo coinciden los valores delta para carbono y los valores delta para oxígeno, de una manera muy, muy puntual, independientemente de que son compuestos muy diferentes, que en la planta se sintetizan de manera muy, muy diferente. Es más, la celulosa pues es un polisacárido también, ¿verdad? Pero es un polisacárido estructural. Y el otro es un carbohidrato también polisacárido, pero de reserva. Sin embargo, los valores coincidían tengo que decir que extraordinariamente. Sin embargo, todavía no encontrábamos una coincidencia importante para nosotros entre los fructanos de agave tequilana. Entre los fructanos de agave tequilana, el ratón está muy sensible, y el etanol del tequila. Entonces nos dimos a la tarea de analizar los valores delta de etanol y los fructanos. Hicimos una colecta con el apoyo de una compañía tequilera. Hicimos una colecta de plantas de agave, ¿sí? Y esas mismas plantas de agave las llevamos a la compañía y se elaboraron los tequilas de cero hasta el añejamiento. Y fuimos tomando tequilas en cada una de las etapas, y posteriormente se analizaron los valores isotópicos. Y la única diferencia que se encontró entre estos fue de 2 por 1000 de la diferencia. Entonces, nuevamente encontramos que sí hay una relación muy, muy cercana entre los valores delta 13 de los fructanos, que son los carbohidratos de reserva en agave, y el etanol, que es el principal alcohol en el tequila. Y esto fue sorprendente. ¿Por qué razón? Porque el fraccionamiento isotópico, aquí lo que les quiero mostrar es la formación de los isotopómeros en la fotosíntesis. Aquí tenemos la C3, la C4 y la CAM. Solo quiero mencionar que desde el momento en el que se forma la glucosa en estas tres rutas fotosintéticas, ya van marcados cada uno de estos componentes, ya van marcados, porque las enzimas involucradas en cada uno de estas fotosíntesis tienen una discriminación por el carbono 13, o bien les gusta el carbono 13 más que el carbono 12. Pero aquí lo más impresionante es que, a pesar del fraccionamiento isotópico que se lleva a cabo en cada una de las etapas que ocurren para formar fructanos, a pesar de todo ese fraccionamiento isotópico, y a pesar del fraccionamiento isotópico que se lleva a cabo para pasar de fructanos a etanol, el delta 13 se conservó. En el argot de isotopía, se dice todos los días se dice que los isótopos no mienten, y esto es verdad. Hicimos más cosas con isotopía, pero bueno, esta es la pequeña historia que quería contarles, nada más, de cómo podemos saber si el líquido que está en una botella que dice tequila es realmente tequila. Una de esas maneras es midiendo la proporción isotópica de carbono 13 sobre carbono 12, principalmente del etanol. Y digo principalmente porque hay muchos otros componentes. Tengo que añadir pues que es una técnica cara, muy sensible, y no es nada rápida. Para ese entonces ya conocíamos nosotros cómo extraer los fructanos
y purificarlos. Sin embargo, todavía no estábamos muy contentos con la caracterización de los fructanos. No sabíamos todavía si eran inulinas o no eran inulinas. Entonces nos dimos a la tarea de seguir trabajando con moléculas de fructanos de agave tequilana. En el 2003 publicamos esta estructura en donde solicitábamos nosotros que interesantemente fue en el 2003, fue exactamente 50 años después de que Sánchez Marroquín mencionó que los agaves acumulaban inulina, nosotros pudimos mencionar que sí acumulaban fructanos, sin embargo no se trataba de inulina, sino de una molécula un poco más compleja, y quisimos darle un nombre específico, pero los revisores dijeron que no teníamos suficiente información para eso, por lo tanto, seguimos trabajando en eso y 3 años después, en el 2006, aquí arriba a la derecha, podemos ver la palabra agavins. 3 años después nos permitieron llamarles agavinas en lugar de inulinas, y lo que vemos aquí, pues que son moléculas mucho más complejas. La inulina es exclusivamente una estructura lineal que tiene una glucosa y muchas moléculas de fructosa. En ese caso tenemos la glucosa interna con muchas ramificaciones. ¿Por qué los por qué los agaves hacen moléculas tan complejas? Pues por todos los estreses que tuvieron que sobrellevar para sobrevivir en las condiciones áridas, desfavorables, inhabitables, bajo las que crecían anteriormente, porque hoy en día pues se les trata muy bien, ¿no? Pero nos quedaba otra pregunta, ¿sí? Pero esto era nada más, todas estas colectas. Ya para este entonces hasta creamos grupos, ¿no? Este es el grupo 1, tenemos el grupo 2, tenemos el grupo 3, donde ya adicionamos agave potatorum, agave angustifolia de Oaxaca, de Sonora, agregamos Cantalá, Folcloides, Karwinski y muchos otros, y vimos que la especie era importante y la edad, no sabíamos si la edad era importante, pero la especie sí. Entonces, otra pregunta que surgió más adelante, ¿y qué pasa con la edad, no? Pero ya creíamos nosotros que teníamos que ver más con las funciones de los frutanos en la planta. Ya sabíamos que la especie era importante. Sin embargo, ahora teníamos más preguntas. ¿Cuál es el metabolismo de frutanos en agave tequilana? ¿Qué fructosiltransferasas están presentes o involucradas en la formación de los fructanos? ¿Existe alguna relación entre la estructura de los fructanos? Porque ya habíamos visto que existen diferentes estructuras, pero estas están relacionadas con la edad o simple y sencillamente con la especie y con las actividades. Hicimos otra colecta. Aquí únicamente estoy ejemplificando de una manera muy simple la concentración de carbohidratos, y en este entonces, y aquí es muy importante, en este entonces hicimos una colecta de 2 a 12 años. Hoy en día no se puede hacer eso porque ya no hay plantas ni siquiera de 8 años, ni de 10, ni de 12 menos. Pero en este entonces sí pudimos hacer eso, y entonces colectamos plantas de 2 a 12 años, hicimos extracción de carbohidratos en general, y nos dimos cuenta que había caídas y subidas y caídas y subidas, y entonces nos preguntábamos, inicialmente creímos que eran errores nuestros, sin embargo, después de hacer las colectas en varias ocasiones, nos dimos cuenta que estas caídas eran reales, ¿no? Y que esas caídas estaban relacionadas con eventos muy importantes, como a los 4 años, esa caída está relacionada con la producción de hijuelos. La planta acumula fructanos y en un momento dado empieza, entonces estas son enzimas que están involucradas en la producción de fructanos, y estas son enzimas que están involucradas en la degradación de fructanos para producir energía, y en ese momento echan hijuelos. Después de echar los hijuelos empiezan a acumular nuevamente, fructanos, y aquí entran otras enzimas como la 6-GFFT, que es la que pega unidades de fructosa al lado izquierdo de la glucosa, y que en este punto de aquí es donde se alcanza la madurez, o se alcanzaba la madurez de las plantas en aquel entonces,
generalmente se gimaba a los 8 años, sin embargo uno no decía que se estaba gimando a los 8 años, sino que decía que las plantas están maduras. Después de ese tiempo empezaban las fructanohexohidrolasas de una manera muy activa y todo lo que había sucedido en 8 años podía suceder en semanas en algunas ocasiones para empezar a echar esto que se llama cogollo o quiote, la inflorescencia, y cuando se echaban los hijuelos aéreos y las semillas, en ese momento las plantas morían. Pero teníamos todavía todas esas enzimas, en qué momento trabajan, cuáles trabajan más, en qué momento están más activas y las estructuras son siempre las mismas o cómo es. Entonces, en otra colecta nos dimos cuenta que realmente las plantas de edad corta tienen estructuras mucho más sencillas que las de edad avanzadas. Entonces, por supuesto que lo más importante aquí era la enzima que empieza a pegar a los 3, 4 años, empieza a pegar esta molécula que está relacionada con esta enzima, la 6-GFFT, que es la 6-glucosa fructano fructosil transferasa, y empieza a pegar esta, y más adelante pega estas, y más adelante pega estas. Esta es una enzima muy importante. Entonces ya reportamos estas enzimas que no siempre eran agavinas. Todas las que tienen estas ramificaciones son agavinas, pero a los 2 años estas moléculas se llaman neograminanos. Entonces, con ese mismo lote de muestras, lo que hicimos fue aislar vacuolas, y en las vacuolas es donde se encuentra tanto el almacén de los fructanos como todas las enzimas fructosiltransferasas, que en ese momento les llamamos FASI. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la 1-FFT. Me voy a regresar un poco porque aquí lo que no mencioné es que la inulina, que es la molécula que mencionó Sánchez Marroquín en el 53, requiere de 2 moléculas de sacarosa en presencia de la 1-SST, que es la 1-sacarosa fructosiltransferasa, y produce el fructano más pequeño que existe, que es la 1-quetosa. Una vez que existe la 1-quetosa, que tiene un grado de polinización de DP3, entra en función la 1-FFT, que es la que se encarga de elongar esa cadena, y entonces se tiene la inulina. Pero nosotros tenemos moléculas mucho más complejas. Entonces, ¿quién hacía todo ese trabajo, no? Entonces, aquí tenemos la 1-ST, y vemos cómo va aumentando con respecto al año 2, 3, 4, 5, 6 años. A los 6 años es donde tenía el valor más alto, y luego empieza a caer. También nos dimos cuenta que a edades muy tempranas tenía una complejidad de isómeros, y esta complejidad de isómeros pues son los bloques pequeños para luego producir todas esas moléculas tan complejas. Todas estas moléculas pequeñas son muy importantes en la protección, crioprotección de los agaves, porque todas estas moléculas pequeñas permiten a los agaves manejar la acumulación de agua en tiempo de frío de mejor manera, y no permiten que se forme hielo de tal manera que rompa las estructuras de la célula, y por lo tanto las protege. Entonces, hasta ahí, en este momento, hasta ahí vimos algunas de las funciones, en la planta. Pero como habíamos leído de la inulina, habíamos leído que la inulina voy a decir una molécula, pero en realidad no es una molécula porque es una mezcla de moléculas. La inulina como molécula individual no se vende, no se maneja, es una mezcla de moléculas. Entonces nos preguntamos, y al laboratorio llegan estudiantes que quieren trabajar con la planta o con las bebidas o con ratones o in vitro, últimamente que quieren trabajar con clínicos. Entonces nos preguntamos si estas moléculas tenían la capacidad de ser prebióticos como la inulina,
y ya que las habíamos encontrado en agaves y que se encuentran en agaves aproximadamente en un 22, de un 22 a un 25% de los carbohidratos de agave son fructanos. Entonces, nos preguntamos si podrían ser prebióticos, si funcionalmente un fructano es un prebiótico. Y un prebiótico es un sustrato que es selectivamente utilizado y esto principalmente fermentado por microorganismos, específicamente la microbiota del colon o del intestino. Perdón, pero mi ratón está muy sensible. La microbiota o probióticos, recordemos que ahora hay probióticos convencionales y probióticos de nueva generación, pero todos estos probióticos tienen que tener un efecto benéfico en la salud de los hospederos, si no, no son ni prebióticos convencionales ni de la nueva generación. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar estudios in vitro con ratoncitos. Siempre tratamos de trabajar con la serie 57BL 6, creo que la J ya se retiró, no recuerdo en este momento por qué razón, y dependiendo de cuál es la pregunta que queremos contestar, pues estos estudios pueden tardar de 5 semanas a 10 semanas y la suplementación sí casi siempre la mantenemos a 10%. En la colecta de órganos, una vez que sacrificamos a los ratoncitos, colectamos estómago, intestino delgado, grueso, ciego, hígado, fémur, espina dorsal, cerebro, y hacemos mediciones diarias, semanales, medimos las heces para ver si aún hay fructanos libres en las heces. En los órganos medimos muchas hormonas, medimos los ácidos grasos de cadena corta que son muy, voy a decir ahorita chismosos, son muy informativos. La microbiota, por supuesto, que es fundamental medir hoy en día y que está relacionada con absolutamente todo lo que hacemos. GLP-1, que es una de las hormonas más estudiadas por algunas razones que mencionaré más adelante. La primera información que obtuvimos en estos casos, una estudiante mía de doctorado, Urias Silva, hizo el primer estudio in vitro y el dato más interesante que obtuvimos fue en la barra verde. Los ratoncitos que les habíamos suplementado su dieta con agavinas de agave tequilana Weber variedad azul, secretaron GLP-1 lo doble que los otros grupos. Eso fue muy impactante. ¿Por qué? Porque GLP-1 está involucrado en causar saciedad, entonces, por lo tanto, causa saciedad, la persona, el individuo, el ratoncito, el animalito come menos. Si come menos, regula peso. Y además, de manera muy importante, GLP-1 regula la secreción de insulina, por lo tanto regula glucosa. Entonces, este solo dato, porque los demás datos no fueron tan motivantes, este solo dato nos indicó que había potencial, ¿no? Pero los ratoncitos eran sanos. Luego llegó un estudiante que por razones muy personales quiso trabajar con un sistema que le diera información sobre osteoporosis. En este caso trabajamos con ratones hembras, a los que les quitamos los ovarios, hicimos a los ratoncitos hembras las hicimos osteoporósicas. Aquí pueden ustedes ver en el panel A, pueden ver las estructuras cómo se adelgazaron, las trabéculas, cómo se adelgazaron. Este es un experimento positivo en donde solo se operaron, pero no se quitaron los ovarios. Y acá abajo tenemos tanto inulinas a la izquierda como agavinas a la derecha y en medio, y podemos ver cómo las trabéculas recuperaron, hubo generación de hueso nuevo, hubo generación de mayor absorción de calcio, de magnesio. Este trabajo nos generó una patente. Esta fue una estudiante que graduó en el 2014. Pero una pregunta muy interesante era obesidad, ¿no? Hoy en día obesidad y diabetes, bueno, y alta presión y muchos otros son muy interesantes. Entonces
llegó otra estudiante, Alicia Guasano, que se preguntó, bueno, ¿y qué pasa si los ratoncitos con sobrepeso comen la gabina? ¿Será que no solo que bajen de peso, sino que además los daños que hayan sufrido metabólicamente son revertidos? Entonces, compramos nuevamente ratoncitos por 5 semanas. A unos les dimos dieta estándar y a otros les dimos dieta alta en grasa hasta que aumentaron un 30% de su peso. En ese punto hicimos 3 grupos donde a uno solo les cambiamos su dieta a dieta estándar y a otros les dimos inulina y a otros les dimos agavina, y podemos ver cómo al final de las 10 semanas, en total fueron 10 semanas, todos estos grupos se encontraron en el mismo peso. Pero bueno, perdieron peso, pero ¿eso es suficiente, perder peso? No, nos preguntábamos, cualquier daño metabólico que hayan sufrido los ratoncitos por la dieta alta en grasa, ¿se revertió, se recuperaron? Entonces, aquí tenemos un ejemplo nada más de lo mucho que se midió. Bueno, se midió la producción de ácido butírico. Aquí tenemos la producción de ácido butírico, tenemos las 10 semanas de estándar, las 10 semanas de alta grasa con estándar, estándar más agavina y estándar más inulina, y podemos ver cómo la cantidad de ácido butírico aumentó. En este otro panel tenemos la medición de GLP-1 y se sabe muy bien que el ácido butírico produce la generación en los colonocitos de GLP-1, y el GLP-1, como les había mencionado, aumenta las señales de saciedad, baja el consumo, baja el peso, y aquí tenemos cómo de manera significativa bajó el peso de los 2 grupos que consumieron fructanos independientemente de qué fructano era. En algunas ocasiones encontramos que la inulina y las agavinas no dan la misma respuesta, finalmente son fructanos. No en todas las ocasiones. Recuerden cuando se trató de GLP-1 en ratones sanos, las agavinas potenciaron de manera doble la secreción de GLP-1. Posterior a esto, de este mismo experimento de 10 semanas, hicimos nuestro primer estudio de microbiota. Entonces aquí tenemos los ratoncitos de 5 semanas y aquí los ratoncitos también de 5 semanas, pero a dieta alta en grasa y dieta normal. Podemos ver cómo la distribución taxonómica de los grupos cambió completamente en base a la dieta. Estas fueron 5 semanas. Queremos ver si la microbiota, después de haber cambiado de dieta, más la suplementación de agavinas, más la suplementación de inulina, o solo con el cambio de dieta, se revertía la microbiota a un estándar, a una microbiota normal, que no es fácil definir una microbiota normal. Y entonces lo que vimos fue exactamente eso. En las 10 semanas, bueno, cambió un poco porque la microbiota cambia con la edad, eso ya se sabe, no solo en ratoncitos, sino también en humanos. Pero vean los cambios drásticos de la microbiota de 5 semanas a 10 semanas cuando se cambia solo de dieta, cuando se cambia de dieta más agavinas y cuando se cambia de dieta más inulinas. Pueden ver cómo los 2 primeros grupos se parecen son casi idénticos al estándar, lo que quiere decir que sí se revirtió la microbiota, no solo por el cambio de alimentación, sino también por el cambio de agavina. En el caso de la inulina no fue tan evidente, o sea que sí se encontraron algunos grupos que no fueron favorecidos por la inulina, que bueno, eso está en el artículo. Finalmente, pero esos eran solo individuos con sobrepeso. Luego hicimos un estudio con individuos solo obesos, pero ya no involucramos a las inulinas.
involucramos solo a las agavinas, pero ahora nos preguntábamos si las agavinas podrían disminuir la, la endotoxemia metabólica y también disminuir el grado de inflamación y si esto estaba asociado a la microbiota. Aquí tenemos, es mucha la información de ese artículo, pero bueno, aquí tenemos uno de los principales es la medición de LPS, que son los lipopolisacáridos que se generan y se van al torrente sanguíneo una vez que sucede la disbiosis en el intestino y podemos ver cómo en la dieta alta en grasa pues aumentó muchísimo, pero una vez que consumieron agavinas disminuyó. Tenemos aquí muchas muchas citocinas proinflamatorias, la IL-1, alfa, beta, la 6, la TNF, que aumentaron, y todas están aumentadas en el grupo de los ratones gorditos. Sin embargo, IL-10 está aumentada exclusivamente en el grupo que consumió agavinas, que esta es una antiinflamatoria. GLP-1, sí, GLP-1 nuevamente aumentó solo en el grupo que consumió agavinas. Insulina aumentó más comparado con el estándar, sin embargo no lo suficiente para ser mayor que el inflamatorio. La leptina, la leptina es proinflamatorio. Y en este panel de acá tenemos en azul tenemos las correlaciones que fueron positivas y en rojo tenemos las correlaciones que fueron negativas. Y aquí tenemos todas las variables que se midieron entre algunas de ellas, todos estos, y parte de la microbiota que se encontró. Podemos ver perfectamente cómo existen dos grupos, ¿no? Y lo interesante es que en este grupo de reacciones positivas, aquí tenemos casi todos los proinflamatorios, y en estos pocos que tenemos aquí positivos en el otro grupo que están correlacionados con bacterias como algunos bacteroides, como la Akkermansia, que es uno de los probióticos de nueva generación. Disculpas por el ratón. El ratón creo que está más vivo que yo. Aquí lo interesante, si nos vamos aquí a GLP-1 y a IL-10, y a IL-10 podemos ver cómo correlacionan positivamente tanto con Akkermansia como con bacteroides, y eso es súper interesante porque son probióticos positivos. También se encontró que el promedio de Firmicutes bacteroidetes disminuía en este estudio. Encontramos también proporciones muy interesantes de algunos aminoácidos, sobre todo relacionados con esta familia, la S24, ¿sí? que se relacionó también con IL-10 y GLP-1, sin embargo, este estudio de Illumina no nos permitió ir más allá en la caracterización de esta familia, pero la estaremos estudiando más adelante. Y creo que finalmente en este mismo estudio también vimos, este es un ratoncito de dieta normal. Este es un ratoncito con la dieta alta en grasa. Aquí pueden ver lo azulito de la dieta alta en grasa y cuánta grasa tenía, cuánta grasa abdominal tenía. Y cuando consumió las agavinas, sigue teniendo mucha grasa aquí, sin embargo, la cantidad de grasa disminuyó. El tamaño de los adipocitos disminuyó, se ve más claramente aquí. Este es parte del mismo trabajo esto que acaba de salir ahora en el 2000, creo que en el 2000, sí, el año pasado. Y bueno, muchas gracias. Me quedan solo 15 minutos para tratar de contestar todo lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mercedes.
Iniciamos la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Mercedes, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o a través del chat. Eh, Pueden escribir su pregunta, algún comentario que tengan para la doctora. Francieli comenta en el chat: muchas gracias, doctora, por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Cuáles aspectos se evalúan para seleccionar el terreno donde se plante el agave? Bueno, esa es una pregunta difícil porque en realidad nosotros no plantamos agave. Lo que tenemos es una colaboración muy estrecha con todas las compañías tequileras grandes, medianas y chicas que se puedan imaginar. Y dependiendo nosotros conocemos muy bien sus capacidades, sus maneras de trabajar. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, plantas de una sola edad, eh, pues vamos no sé, a una compañía cercana aquí en Guanajuato, digamos Corralejo, ¿no? Y si necesitamos plantas, hacer una colecta muy extensa donde estemos muy seguros de que las plantas son bien manejadas, de que cuando nos vayan a dar plantas de 2, 4, 6 años, esas plantas estén muy cercanas a las edades que les estamos solicitando, porque en realidad nosotros no tenemos gran injerencia en el desarrollo de las plantas. Lo que sí les pedimos es que nos proporcionen las características del suelo, las características de fertilizantes, si es que utilizan. Muchos ya están utilizando eh, creciendo agaves orgánicos. Entonces, discúlpame, pero pues nosotros no crecemos plantas, sobre todo porque se necesitan espacios muy grandes pues se necesitan de años para poder desarrollar nosotros un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Entonces preferimos tener una buena relación con agaveros y tequileros. De acuerdo, gracias, doctora. Arminda Mejía dice: buenos días, gracias por la presentación. En el resumen mencionaba la utilidad de las agavinas en el hígado graso. ¿Podría abundar en el tema? Gracias. Fíjate que esta mañana quité esa transparencia porque creí que me iba a pasar de tiempo y sí me pasé 5 minutos. En este mismo artículo, si quieres te mando el reprint. En este mismo artículo incluye, incluye la información en hígado graso. De la misma manera tenemos mucha información de microscopía en donde podemos ver el cambio de color del hígado. Se pueden ver hasta las gotitas de grasa en el hígado. Como luego dicen los gringos, ¿no? Al ojo pelón, pero además con microscopía podemos ver el tamaño, las gotas y el tamaño de los, de la grasa, ¿sí? Tanto en los de dieta alta en grasa y después con el consumo de agavinas, como no desaparecen todos, pero en muchas ocasiones disminuye el tamaño de estas gotas de grasa y toda esa información se encuentra en este último artículo. Gracias, doctora. Pero es súper evidente cómo desafortunadamente no medimos ningún parámetro bioquímico, pero sí microscópicamente es súper evidente toda la información que ahí plasmamos en ese manuscrito. Bueno, ya no es manuscrito, en ese artículo. Gracias. De hecho, Arminda puso su correo. No sé si también usted nos quiera proporcionar su correo por si alguien está interesado. Claro que sí, claro que sí. Si quiere, tú tienes ahorita... toda la libertad, Elizabeth, de pasárselos. Ok, ahorita lo pongo en el chat. También Gracias. pregunta que cuál es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico. Ok, muy interesante porque ahorita la cuestión se está poniendo muy crítica porque tenemos
al probiótico, al prebiótico, al simbiótico, al sibiótico, al posbiótico. Ahorita el que se está volviendo muy interesante es el posbiótico, que estamos trabajando con posbióticos, aún sin que internacionalmente se defina su se defina su término, ¿no? Entonces, el posbiótico es el microorganismo, ¿sí? El posbiótico es el microorganismo que muchos de nosotros, bueno, no me voy a quitar, que mucha gente consume en los yogurts, en los Yakults, ese es el probiótico, es un microorganismo que principalmente los que se venden comercialmente son bifidobacterias y lactobacillus. Ahora están los de nueva generación, que son la Akkermansia, Fecalobacterium y otros tantos. Y el prebiótico antes era un carbohidrato no digerible. Quise poner la definición en este caso porque antes la definición de un prebiótico incluía muy puntualmente, un prebiótico es un carbohidrato no digerible, pero lo especificaba claramente. Hoy en día eso no existe. Hoy en día un prebiótico es un sustrato. Puede ser una vitamina, una proteína, un aminoácido, un lípido. Es un sustrato, un metabolito que va a ser utilizado por los posbióticos, ¿sí? Y que su fermentación va a generar un beneficio en el hospedero. Entonces, el posbiótico es un microorganismo y el prebiótico es un metabolito que va a ser un alimento específico para el posbiótico. Perdón, para el posbiótico. Para el probiótico, perdón, para el probiótico. Y el posbiótico, sí, y el posbiótico, los más conocidos hasta ahorita son los ácidos grasos de cadena corta, llámense ácido acético, butírico y propiónico. Los más importantes dentro de estos tres son el butírico, por estar involucrado en la disminución de cáncer de colon y la generación de la mayor secreción de la estimulación de los colonocitos para que secreten de los coloncitos L para que secreten más GLP-1 y el acético y el propiónico, que está muy relacionado con padecimientos como el autismo, ¿no? Se han hecho estudios en donde algunas personas, científicos o doctores médicos, se han inyectado ácido propiónico y se han vuelto autistas por segundos, ¿no? Entonces el probiótico, perdón, el ácido propiónico está relacionado con autismo y todos están relacionados por supuesto, a través del eje intestino-cerebro, están relacionados con varios padecimientos neurológicos. Es lo más estudiado en este momento, la función de los ácidos grasos de cadena corta, que quede muy claro que son ácidos grasos de cadena corta, que a través del eje intestino-cerebro están relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Gracias, doctora. El doctor Carlos Angulo dice, muchas gracias, doctora Mercedes. Es emocionante conocer parte de la historia de su investigación sobre agave y agavinas. ¿Qué patentes han conseguido y en qué consisten? Hasta ahorita tenemos, tres patentes ya como patentes con número, sello y todo. Una de ellas es precisamente las agavinas como prebióticos. Otra es las agavinas como prebióticos, pero específicamente en osteoporosis. La otra es en obesidad y ahorita tenemos sometidos dos solicitudes de compuestos volátiles que desprenden los agaves a partir de la infección de algunos microorganismos y que promueven señalización para otras plantas.
Con el tecnológico de Durango tenemos también otras dos solicitudes de patentes en fermentación que tienen que ver con agave duranguensis. Entonces, desafortunadamente, pues no hay ninguna de ellas, de las tres que ya existen como patentes, ninguna se ha podido vender, ¿no? Rentar, sí, rentar por algún tiempo. No ha habido, es hasta cierto punto triste decirlo, pero la inulina, que inulina que es un fructano de achicoria, es el prebiótico más vendido en el mundo, suplementado en todos los alimentos que ustedes se puedan imaginar. Estoy segura que todos ustedes han consumido algún alimento que tenga inulina, hasta su perro, porque hay en alimento para perro. Y sin embargo no crece la demanda. Y digo demanda porque sí hay demanda para gavinas, existen algunas compañías que ya venden agavinas. Sin embargo, el agave ahorita está muy caro, el agave es muy caro. Ha habido varias farmacéuticas que se han acercado a mí o a mi grupo o al Sinvestav. Sin embargo, una pregunta en común que han tenido estas farmacéuticas ha sido si uno, que podría estar un poquito relacionada con la primera pregunta, ¿no? Si yo o el Sinvestav les podemos asegurar a estas farmacéuticas que siempre va a haber agave, para que siempre haya agavinas, pero es algo que nosotros, que está fuera de nuestras manos. Sin embargo, una buena planeación, nuestro México pues es enorme, ¿verdad? Una buena planeación de la plantación de agaves, pues daría agavinas para siempre, ¿no? Esa es una. La otra, que sería muy interesante, a lo mejor por ahí surgen ideas, sería la producción a través de métodos biotecnológicos. Sí, que bajaran el costo. El rollo aquí es bajar el costo del kilo de agavinas. Es muy caro comparado con las inulinas. De las inulinas se sabe todo. Hay miles de artículos sobre inulina, desde su efecto en caries, hasta cáncer, hasta Alzheimer, hasta lo que se puedan imaginar. Miles de artículos en inulina. Y en agavinas no hay tantos. Empieza a crecer, ya tengo competencia. Y qué bueno, ¿no? Ya hay competencia, como en investigación, ¿no? Pero sigue siendo muy caro. Entonces, en el momento en el que se acerca, no sé, leche, en México, leche Lala, de leche Alpura, dicen, oye, Mercedes, pero pues está más caro comprar agavinas que inulinas. Pues si van a suplementar sus alimentos, Kellogg's, pues prefieren suplementar con inulina porque cuesta como 3 veces menos que el kilo de agavina. Entonces, otra cuestión sería desarrollar un método biotecnológico, ¿no? Para producir agavinas y sin tener que sacrificar agaves, que ahorita el kilo del agave es muy caro. Ya no hay agaves de 6 años en delante, porque los están gimando muy jóvenes, porque la demanda para tequila, la demanda para jarabe de agave y la demanda para agavinas está creciendo. A pesar de que es muy baja en agavinas, sigue creciendo. Entonces, no dejan que los agaves alcancen su madurez de 8 años para que alcancen también una acumulación de fructanos en piñas de 80, 100 kilos. Las piñas de hoy en día son de, si mucho, 30, 40 kilos. Antes eran de 80, 100 kilos. Pero todo está relacionado con el precio. Claro, muchas gracias, doctora. María de Los Ángeles dice, por favor, ¿me podría decir cuál es la razón de añejar forzosamente en roble blanco?
Es solo por causas organolépticas. Muchas gracias por su interesante plática. Pues hay causas organolépticas y hay causas de necedad. La denominación de origen del tequila, mentiría yo si te dijera que cuando se firmó, como por ejemplo para entender por qué Tamaulipas está dentro de la denominación de origen. Se dice que se incluyó Tamaulipas porque era el camino al norte para llevar tequila a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues se le incluyó. Entonces, hay muchas cosas que se incluyeron en esa denominación de origen pues que ahí se quedaron plasmadas. No sé quién tenga la capacidad legal de cambiar o no, pero pues no la han cambiado, ¿no? Voy a ver si puedo contestar tu pregunta porque como que se me olvidó. Pero tiene que ver con el añejamiento y las barricas. Entonces yo creo que en aquel entonces que se hizo la denominación de origen, a alguien se le ocurrió que fuera alguien que conocía franceses, qué sé yo. No, que sea de roble blanco, bla, 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 y ahí le pusieron roble blanco. Ahora las han de estar pagando porque pues es muy caro, ¿no? Pero sí se sigue usando porque visitamos, y por eso también cuesta más el añejo que el reposado, ¿no? Porque el reposado lo puedes reposar en, en, en barricas de otra naturaleza o en pipones que son barricas enormes, y por tiempos más cortos, ¿no? Entonces hay mucha información en la denominación de origen, por eso hace rato les dije que la de mezcal era una mala copia de la de tequila, porque arrastraron lo bueno y lo malo, como por ejemplo que haya el 100% y el mixto, ¿no? En isotopía también es muy difícil separar entre el 100% y el mixto, porque fíjense que el mixto tiene 51% de agave y 49% de otros azúcares. ¿Y quiénes son esos otros azúcares? Generalmente es la caña. Y la caña es una planta C4. Y entonces la isotopía de las CAM y de la caña está casi idéntica. Entonces es muy difícil separar las isotopías CAM y 4. Entonces tienes que hacer isotopía 18 y tienes que hacer isotopía deuterio para tener una mejor conocimiento de si es 100% o es mixto. Los tequileros no les gusta que Mercedes no son mixtos. Uno es tequila y el otro es, quién sé cómo se llamará. Yo le digo, si son dos, es una mezcla. Entonces es una mezcla porque es 51 más 49. Esto es oficial, esto es legal, esto no está fuera de la ley. La ley dice que es 51-49, pero si lo hubieran hecho 75-25, si lo hubieran hecho 80-20, si lo hubieran hecho 70-30, pues hubiera sido como más lógico, pero no, lo hicieron 51-49. Separar 51-49 hasta isotópicamente es difícil. Pero eso está en la denominación de origen y nadie ha querido cambiar una mala coma de esa denominación por desconozco qué razones, ¿no? Pero difícil es. Gracias. De nada. Arminda también pregunta, ¿la miel de agave sería recomendable para ingerir las agavinas? La miel de Es, abeja tiene un tiempo de vida muy amplia. ¿Qué pasa con la miel de agave? ¿Tiene la misma cualidad? ok. Entonces, hablando de lo oficial y de lo legal y de lo que está bien y no, entonces se ha sugerido a todas las compañías que hacen jarabe de agave quitar el nombre de miel. Entonces comercializarlo como jarabe de agave porque la miel pues solo es la miel de las abejas. Entonces el jarabe de agave. Fíjate que es una interesante pregunta porque me ha tocado escuchar que hay gente que le da a diabéticos, les da jarabe de agave, eh, entendiendo que el jarabe de agave es lo mismo que las agavinas y no es así.
el jarabe de agave es el producto de la hidrólisis, de las agavinas, o sea, el jarabe de agave es fructuosa. Y hoy en día no hay nadie más criticado que la fructosa. Alguna vez di una presentación que se llamó, creo que Rescatando al jarabe de agave. Y no es que la fructosa no sea mala, entonces aquí lo que hay que destacar es que no es lo mismo jarabe de agave que agavinas. Si el jarabe de agave se produjo de las agavinas por hidrólisis, entonces mayoritariamente tenemos fructosa, sin embargo quedan remanentes de agavina, pero es muy poco como para decir que tienen un efecto positivo. Aquí lo que yo quiero decir positivamente es que el jarabe de agave es exclusivamente una hidrólisis con calor y de disminución de pH para llevar a cabo la hidrólisis y generar fructosa. Otros jarabes, el proceso es muy complejo porque necesitan primero hacer isomerías, necesitan algunos químicos para transformar el almidón, primero hidrolizar el almidón, luego convertir la glucosa en fructosa. Y aquí lo que salva un poco el jarabe de agave es que el jarabe de agave solo sufrió una hidrólisis y otras jarabes sufren mucho tratamiento antes de ser embotellado. Pero no es lo mismo, no se lo den a los diabéticos. Gracias. Finalmente, para terminar, la doctora Rosalía dice, excelente tema de investigación, muchas gracias. Y pregunto, ¿se sabe del efecto de agavinas en el microbioma asociado con enfermedades cerebrales? No, tenemos algunos estudios en ratones y hemos hecho algunas mediciones en unas proteínas y lipoxidación, en proteínas, pero en cerebros de ratones. Ya empezamos a hacer unos clínicos, pero solo en el aspecto de obesidad, pero no es un tema muy interesante, pero muy delicado. No tenemos suficiente conocimiento para para ese tema y hasta donde recuerdo sí hay algunos estudios, uno en Estados Unidos clínico, pero tampoco toca el tema de enfermedades neurodegenerativas y dos en el Subirán, pero tampoco están relacionados con microbioma, por supuesto, con microbioma, pero no directamente con el eje intestino-cerebro. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, pues si no hay más preguntas para la doctora Mercedes, le agradecemos nuevamente su ponencia en los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. También les agradezco a todos su asistencia el día de hoy al seminario y pues no me queda más que agradecerles y invitarlos al próximo seminario el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Muchas gracias nuevamente, doctora, por aceptar la invitación y muchas muy gracias a interesante ustedes. el tema. Y pues tú tienes mi correo, Elizabeth, o Marta, Sí. Carlos, si algún estudio, alguna persona se los solicita, adelante, tienen mi permiso. Gracias Ya lo compartí a ustedes en el chat. Muchas y gracias. buen día a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego.